Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Empezamos. Objetivo de la unidad de trabajo. Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. Repasemos rápidamente lo que era la estructura de la entrevista. Debería tener en sí un título, es decir, cuando la entrevista va a ser difundida por un medio escrito. Se debe titular para conocer de qué se va a tratar, es decir, el tema en sí. Por eso deberemos en sí elegir una frase relevante, expresiva, para motivar, ¿verdad?, a la persona que va a leer, es decir, al lector. El cuerpo, es decir, es aquí donde se va a dar el diálogo entre el entrevistado, el entrevistador, ¿verdad? Y esto va a ser de forma literal, intercambiando comentarios, empleando fragmentos para relatar el encuentro. La entrada es la presentación del entrevistado, sus datos biográficos, ¿verdad? Que es lo básico, es decir, el antesala para la entrevista. Si podemos hacer rápidamente alguna mención de un premio, algo que le haya caracterizado, que sobresalga en los medios. Y la conclusión, se debe seleccionar una pregunta y una respuesta reveladora que llame la atención, que aporte con un cierre extraordinario. O podemos terminar con la opinión sobre el entrevistado o sobre el tema tratado. Tipos de entrevistas. Tenemos las individuales, ¿verdad? Que es entrevistado, entrevistador. Las directas o dirigidas, las libres o semidirigidas, las que van directamente al grano a preguntar sobre lo que usted necesita conocer. Las libres, donde te dan la oportunidad de tú hacer preguntas libremente. Las mixtas, entre abiertas, ¿verdad?, libres, y las semidirigidas. La entrevista es en grupos, es decir, puedes ir a un consorcio, a una empresa, y no solamente entrevistar a una sola persona, sino a todo un conglomerado. La entrevista de panel. Recordemos que son varias personas que se organizan, ¿verdad?, allí, y es donde hay un entrevistador que puede hacer referencia a un tema, ¿verdad?, en el cual un grupo de personas va a debatir. La entrevista por teléfono o videoconferencia, que son las actuales, ¿verdad?, debido a la pandemia que tenemos, ahora más las entrevistas se hacen por teléfonos, ¿verdad?, utilizando alguna plataforma, ¿verdad?, que tenga referencia a cómo van a ser las entrevistas. Estas son más individuales. Hay empresas que contratan personal solo para que hagan este tipo de entrevistas. Más se hace en el tipo de marketing o cuando alguna empresa necesita un trabajador, ahora también lo hacen mediante videoconferencias. Ahora, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que se dan en una entrevista? Ya vimos los tipos, ahora las más frecuentes, las directas, son las que piden de manera explícita la información deseada, sin tapujos, sin dar vueltas. Vamos directamente al grano a hacer la pregunta. Las indirectas son las que usted puede hacer primero una entrada, luego usted empieza a deducir por medio de las respuestas que les dan, usted puede sacar su conclusión. Ahora, las abiertas son las que le permiten a usted hacer un sinnúmero de preguntas, ¿verdad? Porque le están dando, recuerde, el entrevistador debe con anterioridad decirle al entrevistado qué preguntas va a utilizar. Y si es abierta, el entrevistador, ¿verdad?, tiene la oportunidad de hacer las preguntas que desee, ¿verdad? Pero recuerde manejarse bajo los términos éticos. No es porque es abierta, entonces vamos a abusar de la entrevista y vamos a sacar cosas íntimas, personales de la persona a la cual vamos a entrevistar. Por ética profesional no debemos hacerlo. Ahora, las cerradas usualmente son contextos sí, no, sí, no, puede ser. Entonces, no te dan tiempo a seguir preguntando más allá de. Mientras las que de seguimiento son las que tú ya las has hecho con anterioridad, pero ahora es una continuación. Puedes ir a la última vez que tuvieron la entrevista, hacer rápidamente un recuerdo, como cuando hacemos en la clase, ¿verdad?, la retroalimentación, y ahora sí
venir y obtener mayores beneficios en tu entrevista. Entonces, hemos conocido, ¿verdad? La estructura nuevamente, nos recortamos los tipos que hemos de entrevista y las preguntas, ¿verdad? ¿Verdad? Que se utilizan usualmente o son las más concurridas por los entrevistadores para las entrevistas que ellos suelen hacer. Entonces, vamos a ir a la primera pregunta y apliquemos lo que hemos conocido rápidamente en estos días y el día de hoy. Identifique la estructura que corresponde a una entrevista. El título, el cuerpo, la entrada y la conclusión. Esa es la estructura que debe tener básicamente una entrevista. ¿Cómo debe ser la conclusión? ¿Se recuerdan? Que decíamos que podíamos seleccionar una pregunta, ¿verdad? Y es una respuesta que rápidamente aporte mucho valor al cierre. O también hablar sobre lo más destacado que se dio dentro de la entrevista. Ahora, nombre los tipos de entrevistas. Decíamos que había entrevistas grupales, individuales, libres, ¿verdad? Mixta, y también teníamos la de paneles y las que usualmente utilizamos ahora, que son las de videoconferencia y telefónicas. Explica brevemente cómo es la entrevista de panel. Recuerden, es la que se hacía un conglomerado de personas donde teníamos un tema específico, donde estaba uno o dos entrevistadores, ¿verdad? Y los entrevistados conocían del tema. Recuerde que una entrevista no puede ser en ese momento improvisada. Ya se ha dado a conocer con tiempo cómo va a desarrollarse. Menciona y explica dos tipos de preguntas que deben hacerse, ¿verdad? En una entrevista. Tenemos, por ejemplo, las cerradas, tenemos las directas, las indirectas. Por ejemplo, las directas son explícitas, vas directo a la información y a la respuesta que quieres. Mientras que las indirectas son las que tienes que deducir cuando el entrevistado está hablando y sacar tu conclusión mediante la deducción de lo que él ha dicho, ¿verdad? Y las cerradas, que son las que sí, no, para mí son las que menos información va a poder tener al momento de realizar esta entrevista. Entonces, hasta aquí, chicos, realicen solo la tarea de la guía del estudiante. Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta la próxima.